Estamos de regreso en Señal Global, transmitiendo en vivo desde Zapopan, Jalisco, en los estudios del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Continuamos con información, y es que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, asegura que no busca una escalada en la tensión con Rusia, horas después de firmar un decreto para imponerle nuevas sanciones a Moscú. Ha llegado el momento de la desescalada entre Estados Unidos y Rusia, en opinión de Joe Biden. El presidente de Estados Unidos ha instado a su homólogo Vladimir Putin a abstenerse de emprender acciones militares contra Ucrania. A principios de semana, dice, mantuvieron una conversación telefónica respetuosa y sincera. Ahora es el momento de desescalar. El camino a seguir es el diálogo reflexivo y el proceso diplomático. Estados Unidos está dispuesto a seguir avanzando de forma constructiva en ese proceso. Mi conclusión es la siguiente. Cuando a Estados Unidos le interese trabajar con Rusia, debemos hacerlo y lo haremos. Cuando Rusia intente violar los intereses de Estados Unidos, responderemos. Tras imponer este jueves una dura batería de sanciones contra Rusia y expulsar a 10 diplomáticos, Estados Unidos ha mantenido su oferta de organizar una cumbre con Putin este verano en Europa para lanzar un diálogo estratégico sobre la estabilidad, especialmente en materia de desarme y seguridad. Y para analizar y desmenuzar este tema, hacemos contacto con nuestro analista en temas internacionales, Carlos Ramírez Powell. ¿Cómo te va, Carlos? Te saludo con gusto. Buenos días. Un saludo a la audiencia de Señal Global, Iván. Mira, aquí entramos en un territorio de lo que en la novela de George Orwell de 1984 se habla newspeak. Esto es, la forma de decir una cosa significando exactamente lo contrario. El día de ayer, 15 de abril, el presidente Joe Biden firmó y emitió un decreto que declara estado de emergencia nacional en Estados Unidos por las acciones cibernéticas que le adscribe la administración Biden a la administración rusa en atentados en contra de la seguridad nacional norteamericana por motivo del proceso electoral del 2020. Cuando un presidente norteamericano declara un estado de emergencia, nombre que es intercambiable con el estado de guerra, es un decreto presidencial que no tiene forma de ser revocado por el Congreso, se pone a sí mismo en una situación de tener poderes extraordinarios sobre la economía norteamericana y, por extensión, al sistema financiero internacional, al sistema de redes de comunicación internacional global y al sistema de control financiero norteamericano. Te voy a dar un ejemplo. Joe Biden en este momento, con los poderes que él mismo se ha otorgado por decreto, podría de un plumazo, vamos a decirlo de manera rápida, matar al Internet. Esto es, cerrar el acceso a Internet en todos los nodos que corresponden a los Estados Unidos. Un estado de emergencia también le permite a Joe Biden básicamente confiscar cualquier cuenta bancaria de cualquier ciudadano norteamericano sin tener ninguna capacidad el ciudadano de apelar a dicha decisión. También por extensión, Estados Unidos, a través de su extensa red de control financiero internacional, puede confiscar o congelar cuentas bancarias de cualquier gobierno o cualquier entidad adscrita a un gobierno. En otras palabras, Joe Biden en este momento tiene la capacidad por decreto de confiscar las cuentas bancarias de cualquier entidad gubernamental de Rusia o de sus aliados. Este decreto del día de ayer de Joe Biden básicamente es un mensaje directo a Rusia de que se encuentra preparada para un escenario de guerra en Ucrania o en Siria o en cualquier otro punto de contacto entre la OTAN y Rusia. Le hace desde el Báltico, los 3 estados bálticos, Polonia, Rumania, obviamente Ucrania. Mira, Rusia la semana pasada advirtió a los Estados Unidos que sería un grave error enviar 2 barcos de combate al Mar Negro en torno a la península de Crimea. Esto es importante señalarlo porque Estados Unidos efectivamente desvió el curso de sus barcos y no pasaron por el estrecho para llegar al Mar Negro, simplemente se quedaron en el Mediterráneo. Sin embargo, al mismo tiempo, Estados Unidos
ha motivado que la OTAN y las fuerzas norteamericanas envíen 2 batallones a territorio ucraniano. En otras palabras, sin que haya una firma o tratado de por medio, básicamente lo que está sucediendo es que Ucrania se está integrando al bloque de la OTAN. Esto con la pasividad y el silencio de Angela Merkel y Emmanuel Macron, que son los más interesados en que esto no suceda. Bien, entonces el escalamiento que estamos viendo en este momento hay que irnos un poco para atrás y recordar que fue Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, el que decretó hace aproximadamente 15 días que se debían de tomar todas las medidas militares y administrativas necesarias para recuperar la península de Crimea. Esto obviamente fue una declaración abierta en contra de Rusia, que en este momento considera a Crimea parte de su territorio. Cuando un país declara que va a recuperar un territorio que en ese momento se encuentra en total control del otro país, del país vecino, y cuya población es 95% rusa, pues básicamente es la antesala a una declaración de guerra. Entonces aquí es un dato muy interesante el que estamos viendo, en donde vamos yéndonos a lo que decía Teddy Roosevelt: habla suavemente y carga contigo un gran palo para negociar frente a tus adversarios. Aquí lo interesante es de que también es una política de zanahoria y palo, en otras palabras, premio y condena, pero en una situación en donde únicamente en el discurso se escucha una apertura de una negociación posible, cuando al mismo tiempo está apretando las tuercas, congelando las cuentas bancarias de una serie de entidades financieras rusas y además impidiendo que el Banco Central ruso pueda colocar bonos de deuda en los mercados internacionales. Este es un escalamiento financiero al que nunca se había llegado ni en épocas de Obama ni en épocas de Donald Trump, que todavía tienen toda una serie de sanciones vigentes en torno a los gasoductos del norte, en torno a la transferencia de gas por el sur, en torno a cuentas congeladas de toda una serie de entidades rusas. Es un grado más de escalamiento. Entonces aquí lo que tenemos es que Joe Biden llega a una oferta de negociación, de sentarse a platicar con su homólogo ruso, justo cuando había dicho que Putin es un asesino desalmado y sobre todo diciendo que Rusia es culpable de un atentado en contra de la seguridad nacional norteamericana y declarando una emergencia nacional equivalente a un estado de guerra que tiene unas consecuencias desde el punto de vista legal enormes, en donde puede mandar llamar de regreso, de retiro a oficiales de los 4 servicios militares norteamericanos, en donde puede básicamente confiscar y utilizar discrecionalmente cualquier navío o avión con bandera norteamericana y que le permite básicamente tener un control total del proceso económico norteamericano bajo los supuestos de una guerra inminente, que es la que básicamente se ve en todo esto. Entonces, Joe Biden está ofreciendo una negociación, una zanahoria, que tiene forma de palo, porque al mismo tiempo que pide desescalar, está escalando. La expulsión de los 10 diplomáticos rusos en términos de diplomacia internacional es siempre la señal de que hay un escalamiento de tensiones. Moscú mandó llamar al embajador norteamericano y tuvo una plática larga con María Zaharova, que es portavoz del Departamento de Relaciones Internacionales ruso, y a final de cuentas lo que estamos viendo es de que obviamente ni Vladimir Putin ni Sergei Lavrov van a aceptar, yo creo que ni siquiera van a hacer una declaración oficial respecto a una oferta de negociación de una reunión entre presidentes,
por la simple y sencilla razón de que ya llevamos 3 meses desde que la Cancillería rusa no ha hablado con sus contrapartes en Europa, de la Unión Europea. No hay contacto diplomático entre la Unión Europea y Rusia, y no hay contacto diplomático real más que los que se dan debajo de la mesa entre la Cancillería rusa y el Departamento de Estado norteamericano. Esto es simplemente un paso más hacia un precipicio de una declaración de guerra que nunca se va a dar desde el punto de vista formal, pero que desde el punto de vista práctico pues se encuentra a un mortero de distancia en el punto de contacto entre la región separatista rusa del Donbass, Donetsk y Lugansk, y las fuerzas ucranianas que han estado siendo reforzadas por la OTAN y por Estados Unidos a lo largo de los últimos 5 años de la guerra civil. Carlos, dime una cosa, ¿qué aspecto consideras que tomó en cuenta Joe Biden para declarar que no busca una tensión cuando anteriormente, ya lo mencionabas, lo declaró como un asesino a Vladimir Putin? No hay ninguna fundamentación lógica en esto. Estamos hablando de un discurso que está elaborado para confundir y para señalizar que se está buscando una distensión justo en el momento cuando se está dando un escalamiento de tensiones con base a actos concretos por parte de los Estados Unidos en contra de Rusia. Se habla de una distensión posible al mismo tiempo que se están apretando las tuercas. Esto es, en términos llanos, una aproximación, una amenaza a Rusia diciéndole: si tú no te retractas, si tú no entregas Crimea, si tú no abandonas al Donbass, simple y sencillamente nos vamos a la guerra. Es una amenaza velada. Carlos, dime una cosa, ¿te parece a ti en lo personal hasta sorpresivo que este tema aparezca en la agenda del presidente norteamericano? Para nada, esto viene fríamente calculado desde el 1 de octubre del 2015, cuando Rusia comenzó su intervención en Siria. Desde ese momento, Estados Unidos ha estado en una guerra no declarada en contra de Rusia, con sanciones y con movimientos cada vez más fuertes en contra de Rusia. Seguramente este tema nos dará mucho más de qué hablar y para ello continuaremos platicando con Carlos Ramírez Powell. Carlos, muchísimas gracias.